Buenas tardes a todas y a todos, trabajadores y representantes de la Estiba, representantes de las empresas y asociaciones patronales, negociadores y negociadoras del convenio, compañero de Puertos del Estado, letrados, letradas. Es un auténtico honor para mí, como directora general de Trabajo, poder participar en este acto de celebración de un acuerdo. La Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social acordó el 4 de mayo de 2022 proceder al registro y publicación en el Boletín Oficial del Estado del quinto Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria, suscrito por la Asociación Empresarial ANESCO y por las organizaciones sindicales Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, UGT y Comisiones Obreras, y que finalmente se publicó el 18 de mayo y va a estar en vigor, estos no son datos que desconozca nadie en esta sala, hasta el 31 de diciembre de 2025. La nueva ordenación en este sector de la estiba, impulsada con ahínco por este Gobierno, ha concluido tras un largo y complejo proceso de negociación, reforma laboral previa incluida, con la firma de un acuerdo colectivo para el sector de la estiba, este quinto acuerdo marco. Y a través de este acuerdo, sindicatos y patronal han logrado alcanzar un punto de equilibrio que garantiza, por un lado, la aplicación de los principios de derecho comunitario en materia de libertad de establecimiento y libre competencia, que permite que ello se lleve a efecto bajo la premisa de garantía y refuerzo de los derechos básicos de las personas trabajadoras y que, sobre todo, lo hace sin merma de un empleo digno en el sector y de la elevada calidad de la prestación de servicios por parte de las empresas que la componen. Como directora general de Trabajo, porque a mí ahora me toca inaugurar y no voy a consumir más minutos de las personas protagonistas de este acto, solo me cabe expresar satisfacción por el resultado finalmente conseguido, que es fruto de la voluntad de un acuerdo manifestada por las partes firmantes y a la que la Administración General del Estado, tanto la parte laboral pues como en otros órdenes, Puertos del Estado, el Ministerio de Transporte, siempre ha mostrado a su disposición a colaborar en un sector pues, que es de especial trascendencia estratégica para nuestro país. Voy a empezar a acabar la inauguración como voy a finalizar con la clausura, que es dando la enhorabuena a las partes por este fantástico acuerdo. Y, sin más, por el orden que nos han marcado, le traslado la palabra, le cedo la palabra al secretario general de ANESCO, don José Luis Romero Castaño. Sí. Bueno, pues, buenos días, directora general de Trabajo, secretario general de Puertos del Estado, copresidentes de la Comisión Negociadora, coordinador de Coordinadora, general de Coordinadora, representantes de UGT y comisiones, queridos miembros del Comité Ejecutivo de ANESCO, representantes sindicales, amigos. Lo primero, muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias por la asistencia, por tanto las autoridades que nos acompañan, ¿no? por darle el respaldo a este acto y pues señalar la relevancia, ¿no? que tiene para el sector y, por supuesto, para la economía y para todos, ¿no? el tener este quinto acuerdo marco firmado y en marcha. Y también quiero aprovechar a los miembros de URIA, ¿no? que nos han cedido estas instalaciones y nos han puesto todas las facilidades para ello y estamos en un sitio, en un entorno fantástico. Bueno, quería decir que hoy es un día de celebración y por varios motivos, ¿no? De celebración, primero, hemos constituido la comisión paritaria, que era una necesidad del convenio, con sus comisiones. Hemos hecho una firma protocolaria, aunque no era necesario firmar de nuevo porque la firma ya estaba hecha y las firmas telemáticas son normales, admitidas y tal, pero sí hemos querido, ¿no? que quedara constancia de esa firma física donde nos vemos, ¿no? Yo creo que la mayoría nos hemos visto en pantalla y casi no hemos tenido oportunidad de compartir juntos momentos, ¿no? Y el hecho de estar aquí, ¿no? representando a cada una de las partes, pues nos parecía importante y para reafirmar, ¿no? reafirmar estos acuerdos que se han alcanzado y por supuesto, pues el compromiso que tenemos todos de que este quinto acuerdo marco pues tenemos que llevarlo a su aplicación y que sea un ente vivo, ¿no? que regula las condiciones, a pesar de todas las amenazas que se pueden cernir sobre el quinto acuerdo marco. Y también vamos a celebrar, vamos a tener después una celebración, una comida, que también creo que nos lo merecemos. Una pena que creo que no vaya a poder asistir los de estos por otros compromisos, pero la cual, pues bueno, la verdad es que también es una buena excusa, una buena razón para vernos. Como se acaba de decir, ha sido un proceso largo y difícil, y yo probablemente soy el menos indicado porque soy el que creo que llevo menos tiempo en el sector, 2 años,
y los que estáis aquí, la mayoría pues habéis tenido un largo periodo de negociación, de vivencias con todo esto, ¿no? Ha sido muy largo en el tiempo, muchísimo tiempo, desde que empezaron las primeras contactos y avances, en el cual ha habido muchísimas injerencias, muchísimos impedimentos, muchísimas barreras, cambios normativos, demandas, sanciones, sentencias, ha habido de todo, ¿no? De hecho, también, lo mencionaba el otro día Alfonso, en una jornada que hicimos también aquí en estas instalaciones, pues hemos tenido el convenio, el preconvenio, el acuerdo más revisado, ¿no?, de la historia de la CNMC. O sea, eso, la verdad que no creo que haya ninguno, creo. Y por supuesto, no esperemos que no haya en el futuro, ¿no?, esas relaciones tan complicadas con competencia y con la CNMC. Y, por supuesto, tenemos los ataques de otras instancias, otras asociaciones, pues hacen continuamente contra un acuerdo que acaba de nacer y que a mí me sorprende que ya están demandando cuando ni siquiera le ha dado tiempo ni a entrar en vigor, ¿no? Entonces, bueno, ellos saben lo que hacen y, como ya hemos comentado muchas veces, las cosas se solucionan en las mesas de negociación, no en los tribunales, y nos gustaría que estuvieran aquí aportando ideas, negociando y aceptando lo que las partes decidan y no estando continuamente a destruir y a impedir que los acuerdos entren en vigor y que los sectores se normalicen. Como decía, un proceso largo y difícil, pero que pese a todo ha habido un acuerdo, y eso yo creo que hay que agradecerlo a las partes, porque es un acuerdo que no es perfecto, porque no puede serlo, jamás lo será, nunca lo ha sido, y ni aquí ni en ningún sector habrá acuerdos que todas las partes salgan completamente satisfechas, que han conseguido sus objetivos. En los acuerdos, pues, se sabe cómo se entra, no se sabe cómo se sale, y ahí está, pero se ha conseguido el acuerdo a pesar de todas las barreras, dificultades, y se ha conseguido, pues, fruto de la negociación, porque ha habido negociación y las partes han sido capaces de ir modificando sus posturas y alcanzando equilibrios, consensos, hasta llegar a un punto donde ambas partes han sido satisfechas y de la parte nuestra también hemos sentido la seguridad, y siempre he dicho con la cautela adecuada, de que todo lo que hemos firmado es acorde a la ley, a todas las leyes laborales, competenciales y de lo que tocara. Por eso hemos tenido muchísima ayuda de tanto los copresidentes como de nuestros asesores, como de todo. Pero sobre todo ha sido un acuerdo que ha sido fruto de la paciencia, porque se ha tenido mucha paciencia por el tiempo que ha estado, de la resistencia, la famosa resiliencia que ahora se utiliza tanto, de estar a pesar de todas las barreras y todas las dificultades, estar ahí y aguantar y seguir trabajando en ello, y de la responsabilidad, porque aquí en estas cosas lo más fácil es tirar las patas para arriba y tirarnos todo aquí a la barricada, todos los sentidos, todo me refiero, y no pelear, ¿no? Lo difícil muchas veces es pelear el acuerdo y lo fácil es tirarse por el desacuerdo. Y aquí se ha conseguido, ¿no? Por todo ello, pues muchísimas gracias, ¿no? Y muchísimas gracias, y si quieren, empezando por la Asamblea de ANESCO, por el Comité Ejecutivo, y concretamente, ¿no?, vaya a permitir el resto de miembros del Comité Ejecutivo, pero con 3 personas que han estado muy vinculadas a ella, que han sido Javier Sáez, Javier Vidal y Elías, de los cuales yo creo que son los grandes artífices de este acuerdo, con su conocimiento y sabiduría de negociación y laboral. Muchísimas gracias a nuestros oponentes, ¿no? Yo creo que han sido momentos difíciles, pero también ha habido momentos que hemos, bueno, pues compartido las dificultades y hemos sido capaces, ¿no?, de llevarlo todo dentro de un ambiente razonable, de cordialidad y de espíritu constructivo. Y, por supuesto, muchísimas gracias al Ministerio de Trabajo, a la Dirección General de Trabajo, a Puerto del Estado, a la Secretaría de Transporte, porque toda la colaboración, la ayuda, el entendimiento, el apoyo que hemos recibido de las instituciones, pues han hecho que esto pudiera avanzar. Yo creo que han sido siempre muy cercanos, muy abiertos a facilitar todo este proceso, y estoy convencido, bueno, estamos convencidos de que ha sido de gran ayuda y ha posibilitado que hoy en día estemos aquí celebrando este acuerdo. Por último, decir que ya lo mencionaba antes, o sea, esto no es un punto final, es un punto de partida. Ahora tenemos un documento y el documento tiene que ser un documento práctico, vivo y aplicado. Y tenemos que conseguir que eso llegue hasta todos los puertos, a todas las empresas, a todos los sitios, que sea un documento de guía de todas las relaciones laborales del sector.
y seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando por hacer un sector más fuerte, más potente, con ese ánimo constructivo y de buscar el beneficio de todos, que es donde realmente conseguiremos que haya un sector cada día mejor. Así que muchísimas gracias y bueno, y a seguir. Muchas gracias. A continuación, toma la palabra el coordinador general de Coordinadora, Antolín Goya González. Muchas gracias, señora directora. Buenas tardes. A mí me gustaría empezar agradeciendo de una forma muy especial la presencia de la directora general de Trabajo, de Verónica Martínez, en este acto. Y lo quiero hacer además porque creo que es sobradamente merecido el papel que ha jugado el Ministerio durante todo este proceso de negociación, con una actitud posibilista, con una actitud en la que se ponía en valor la capacidad negociadora de las partes, que era lo que se venía cuestionando, y en la que se nos daban las herramientas suficientes como para poder alcanzar un acuerdo. A mí me parece que en estos tiempos es de agradecer. Por lo tanto, para el sindicato, y sé que para todos los firmantes del quinto acuerdo, es un verdadero placer el poder contar con su presencia aquí y el que haya tenido la amabilidad de estar en este acto, ¿no? Quiero agradecerle también a Álvaro Sánchez, al director de Puertos del Estado, porque Puertos del Estado también ha jugado su papel, también ha tenido una actitud positiva de cara a este acuerdo y además nos ha hecho sentir la diferencia de otros equipos que estaban en tiempos anteriores, que lo que hacían era precisamente apostar por dinamitar el sector y por no tener esa actitud que les decía de buscar consenso y de hacer que los acuerdos fluyeran por sí solos, ¿no? En el apartado de agradecimientos, pues también a don Julio Costas y a don Francisco González Elena. Para nosotros el haber podido contar con ellos en el proceso pues ha sido extremadamente positivo. O sea, se los hemos agradecido de forma particular, pero me parecía que comenzando este acto era más que necesario el poder hacerlo, ¿no? Yo comparto las palabras de José Luis. Me parece que estamos en un momento para celebrar, en un momento en el que nos tenemos que sentir orgullosos del resultado. Es un quinto acuerdo por el que nadie apostaba, por el que nadie creía que fuese posible. Incluso en momentos determinados nos encontrábamos en un bucle sin salida, en el que hasta los propios negociadores decíamos, bueno, pero ¿cuándo termina esto, no? ¿Cuál es el final de todo este proceso? Y sin embargo el quinto acuerdo está ahí, yo creo que con la suficiente robustez, con la suficiente fuerza como para poder afrontar esos retos de futuro que se nos vienen planteando. Y no ha sido paladín, no ha sido fruto de la casualidad, ha sido fruto de mucho tiempo y de muchos trabajos, ¿no? De un duro trabajo por parte de todo nuestro equipo técnico, que aprovecho para agradecerles también esa capacidad que han tenido con los negociadores para oírnos, entendernos e intentar buscar puntos de encuentro entre unas partes y la otra. Pero sobre todo me parece a mí que es muy de resaltar la actitud de la comisión negociadora. Por parte de las empresas, con una actitud yo creo que valiente de reconocer cuando las amenazas que se vertían sobre esa parte, cuando los posibles escenarios que se les iban planteando y las presiones que recibían, hacían muy difícil apostar por tener un modelo de continuidad y por tener un modelo de estabilidad por el que ustedes apostaron. Y por la parte social, pues yo creo que también con unos delegados que han apostado por un sindicato moderno, por un acuerdo que sea capaz de defender los derechos de los trabajadores al mismo tiempo que garantice que el sector sea un sector potente y competitivo. Y eso tampoco es fácil hoy, cuando nos encontramos cada vez más con actitudes populistas, poco situadas, pocos con los pies en el suelo y pocos pensando en el futuro, ¿no? Por eso les decía que un quinto acuerdo con tantas dificultades, con un periodo de negociación tan largo, con tantas lupas, con tantos inconvenientes, con tantas piedras en el camino, con tantos palos en la rueda, de ahí solamente puede salir un buen acuerdo. Y yo creo que nos tenemos que sentir alegres y orgullosos por eso.
Hará aproximadamente un mes y medio, permítame que les cuente una reflexión que no es mía, que fue del compañero Maxi, pero que me quedó grabada. El sentimiento que genera la posibilidad de tener el acuerdo o no, o de tener una buena noticia o no, es mucho mayor cuando la noticia es mala. O sea, cuando conseguimos el quinto acuerdo tenemos un momento de alegría, pero bueno, automáticamente te pones con el día a día y estás en otra cosa. Si hubiese sido todo lo contrario, seguramente el malestar se hubiese prolongado mucho más en el tiempo. Y yo creo que no debe ser así. Creo que estamos en un momento de verdad, de celebración, porque lo hemos hecho, porque el resultado final es bueno y porque creo que además nos los merecemos de una forma clara, ¿no? Yo termino ya, para no alargarme, quiero terminar como empecé, agradeciéndoles a todos el esfuerzo, el trabajo y felicitándonos por este quinto acuerdo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y por parte de FESMC UGT, toma la palabra don Israel Ruiz Delgado. Sí, hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, yo siempre digo que intervenir más tarde de los demás pues siempre da facilidades porque bueno, ya prácticamente se ha dicho todo y tener que repetirme pues no sería bueno. Suscribo las palabras de mis compañeros, tanto de Antolín como de José Luis, pero sí que me gustaría reseñar algunas cosas. Ayer tuvimos una asamblea en UGT un poco pues para valorar todo lo que había pasado durante estos últimos años y sobre todo pues para explicar un poco el quinto acuerdo marco. Y creo que ayer fui consciente de lo duro que ha sido negociar y todo este tiempo que nos ha costado sacar adelante el quinto acuerdo marco. Cuando empezamos recuerdo que, echando yo mis cálculos, calculaba que antes de jubilarme me quedarían un par de acuerdos marcos que firmar y casi me he jubilado sin haber firmado el quinto acuerdo marco. Menos mal que habéis convocado esto hoy porque ya tenía mis dudas de que fuéramos capaces de firmar el quinto acuerdo marco. Con lo cual, pues bueno, por ese lado, estar contentos y agradecidos a haber sido capaces de llegar a esos acuerdos. Sí que es verdad, y en eso comparto, en que la Administración ha sido fundamental a la hora de intentar allanar el camino para poder ser capaces de firmar el quinto acuerdo marco, por lo que habéis comentado, demasiadas lupas, la Comisión Nacional de la Competencia, alguna otra organización empresarial que está, no sé, más por la labor de desregular las relaciones laborales en los puertos y de convertir los puertos en selvas. Para eso quiso aprovechar un Real Decreto del Partido Popular que a la postre se vio que era insuficiente porque no decía absolutamente nada más que desregular las condiciones laborales y creo que no era ni bueno para los trabajadores ni para las empresas que eso sucediese. Creo que hemos sido capaces entre todos de hacer esa lectura, de llegar a un acuerdo, de que creo que será un buen acuerdo, por lo menos ha sentado las bases y aunque el siguiente acuerdo marco no llegue para firmarlo, pues bueno, espero que aunque sea se me invite para poder estar junto a vosotros. También quisiera hacer un recuerdo en estos 2 últimos años duros que han sido a todos aquellos que nos han dejado por culpa de la pandemia y el hecho de que muchos de nosotros hemos tenido que hacer las negociaciones de una manera más difícil todavía, que ha tenido que ser por videoconferencia. Y con eso se han perdido mucho las relaciones personales que teníamos y el encontrarnos, el vernos, el saludarnos, que creo que es fundamental. Espero que esto haya pasado ya y seamos capaces de ahora en adelante de seguir adelante con ese tipo de negociaciones cara a cara. En cuanto al acuerdo marco, pues bueno, lo que habéis dicho, queda ahora trasladar todo esto a los convenios locales, a los convenios de puerto, y ahí sí que espero que los sindicatos estemos a la altura y las empresas también, y tengamos en mente a aquellos trabajadores que llevan muchos años eventuales trabajando en los puertos, en los que de alguna manera tenemos que darles una salida de futuro también a esos trabajadores que lo han dado y lo siguen dando en el puerto. Muchos de ellos llevan muchísimos años como eventuales. Espero que seamos capaces en la negociación de los convenios locales de dar una salida también a estos trabajadores. Y bueno, para finalizar, quisiera, bueno, creo que hemos empezado mal y se lo he dicho a José Luis, bueno, se lo ha dicho Desi, hemos presentado ya una queja, que es que cómo se le ocurre a la organización invitarnos a ir a comer al asador de Donostiarra, uno de Bilbao. No sé si compartirá esto conmigo
mi buen amigo Javier, que aunque lleva mucho tiempo ya por Barcelona, pero verdad, dos bilbaínos en el Asador Donostiarra, con todos los buenos restaurantes que hay en Madrid, comida madrileña que nos llevan a comer. Pero bueno, que quede en una anécdota y espero que la siguiente organización de la comida pues nos lleven al cocido madrileño o algún otro tipo de cocina más. Así que bueno, sin más, agradecer veros a todos otra vez las caras, en serio, y bueno, que sigamos adelante en los convenios locales. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Israel. Como secretario general del MAR de Comisiones Obreras, toma la palabra Pedro Suárez Benavente. Buenos días. Bueno, como ya han comentado los demás intervinientes, hay que reconocer que hoy, aunque ya se hizo la firma, hoy es un día histórico para el mundo de la estiba y para el sistema portuario en general, ¿no? Y yo diría que para la propia ciudadanía, ¿no? Porque tenemos un marco que regula las relaciones laborales que va a dar estabilidad, tiene que dar estabilidad a todo lo que es el trasiego de las mercancías y garantizar el tráfico internacional como fomento de la riqueza y como garantía de futuro. Entonces, es una cuestión importantísima para un apartado de este país, una actividad económica, que más que una actividad económica hay que reconocerla como un servicio público. Como es un momento histórico, sí que, si me vais a permitir, yo creo que toca pararse un segundo en tener un recuerdo a todos los compañeros y compañeras que en este tiempo o han perdido la vida o han resultado heridos con motivo de accidente laboral. El quinto acuerdo, cualquier acuerdo, tiene que garantizar, lo primero que tiene que garantizar es la prevención de los riesgos laborales. Y ahí estamos, y estoy convencido que estamos todas las partes, ¿no? El Gobierno, los representantes de las empresas y los propios sindicatos, que esto es lo básico y lo elemental. Con respecto a la consideración del servicio público, resulta solamente una reflexión. En la legislación vigente ya contempla como un servicio público esencial. Legalmente ahí está establecido una limitación al derecho de huelga. Y sí, nunca hemos entendido el planteamiento de la sentencia del 2014 de la Unión Europea. Tampoco entendemos la redacción que se dio al decreto del 17 y mucho menos, y ya lo han comentado otros intervinientes, a la posición que ha mantenido en el tiempo nuestra querida y apreciada CNMC. Pero en esta situación sí que es verdad que hay que reconocer el esfuerzo del Gobierno en establecer un marco jurídico claro. Eso ha sido un antes y un después. Estamos convencidos que si no hubiera aparecido la fórmula final de lograr una solución, no estaríamos aquí, estoy convencido. Agradecer también a Puerto del Estado, como no, el esfuerzo para garantizar el cometido que le viene por ley, que es garantizar el trasiego libre y en condiciones de seguridad de las mercancías. Esto nos permite llegar a un quinto acuerdo marco donde se garantizan derechos básicos como la subrogación, la parte que nos toca directamente a los trabajadores, pero también da una garantía jurídica a los CPEs, a los Centros Portuarios de Empleo. Y eso es fundamental para que todo el mundo entienda las reglas de juego. Independientemente que siempre tendremos a alguien que esté posicionado o en contra o cuestionándose que esto tendría que ser de otra forma, legítimamente que hagan lo que entiendan, ¿no? Y ya para finalizar, si me vais a permitir, reconocer en primer lugar la parte que me toca a mi compañero Ernesto, porque a las palabras de Israel, efectivamente, esta firma no ha llegado, se ha jubilado antes. También agradecer a Jorge como secretario general de la sección sindical de la Estiba y en general a todos. Esto es una cuestión, efectivamente es una cuestión conjunta. Esto, si no hubiera habido una actitud por parte de los empresarios de ANESCO, por parte de los sindicatos, por parte del Gobierno, evidentemente esto no habría llegado a término. Con lo cual, pues es un momento de reconocernos todos. Y sí que queda una cuestión, dice, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cuál es el reto?
Pues para nosotros es muy elemental. Dice, al final es hacer cumplir lo que hemos firmado, ¿no? Estamos convencidos de que todos estamos convencidos, pero yo sí que entiendo que esto va a ser un reto, porque habrá alguien que no lo entienda, pero bueno, la legislación vigente es esto y la norma convencional es esta, y la mayoría que estamos convenidos en buscar un futuro para el sector de la estiba y para nuestro propio país, estamos convencidos de que esto es la mejor norma convencional posible en estos momentos y que tenemos que tirar para adelante. Muchas gracias. Pues toca el turno a los presidentes del convenio, empezando por Julio Costas Comesaña. Gracias, directora. Decía que, gracias. Buenos días a todos. Intervendrá en nombre de los dos copresidentes Paco. Yo simplemente agradecer a la Administración y a las partes negociadoras, bueno, que hubiesen pensado en nosotros y nos hubiesen aceptado como copresidentes. Para mí ha sido una experiencia absolutamente novedosa y muy agradable. Nada más. Buenos días. Naturalmente, lo primero, reiterar el agradecimiento que ha expresado Julio en nombre de los dos y decir que es un agradecimiento, por una parte, por la confianza original en nuestra entrada en este proceso de negociación y luego por la confianza y la comprensión que hemos recibido a lo largo de todo este proceso de negociación, que es para la comisión negociadora y es también para las dos administraciones, para transportes y para trabajo, por el impulso y el acompañamiento a este trabajo nuestro desde la presidencia. Cuando se escuchaba los comentarios sobre el proceso de negociación y sobre su resultado, pues me venía a la mente cómo últimamente se viene diciendo que la situación económica y social es una situación compleja y cuando oímos esto solemos hacerlo sinónimo de difícil, por no decir otras expresiones. Y bueno, yo creo que el caso de la negociación de este quinto acuerdo es un ejemplo de complejidad y de dificultad. Complejidad porque, y en esto también hablo desde una perspectiva personal de alguien que viene del mundo de las relaciones laborales, tener esa capacidad de ver los temas laborales también desde esta otra óptica de la regulación mercantil, de la regulación en materia de competencia, de la propia regulación europea. Es complejo y asumirlo no tiene por qué suponer, sino todo lo contrario, reafirmarse en lo que tiene entidad propia en el ámbito laboral, lo que son los derechos sociales, la organización del trabajo por las empresas y también la propia inserción de todos estos temas en algo tan propio del mundo laboral como es la autonomía de los agentes sociales y la capacidad reguladora del convenio colectivo. En este sentido, esta complejidad se ha traducido en dificultades a las que todos habéis hecho ya alusión y que para superarlas el trabajo de la comisión negociadora ha sido, en primer lugar, un trabajo de comprensión, de comprender que se estaba negociando en ese ámbito complejo en el que había que situar las dificultades que ya son importantes de una negociación laboral en ese contexto más amplio, en ese contexto de competencia, regulación mercantil, regulación europea, pero hacerlo sin perder de vista estos elementos propios de los temas laborales, esta autonomía negociadora, esta capacidad reguladora del convenio colectivo, el saber utilizar esa capacidad reguladora para abordar estas situaciones complejas. Y por eso, a las palabras de agradecimiento por esta experiencia que nos habéis proporcionado, que es una experiencia profesional, pero también es una experiencia personal, de trato personal, con mucha gente que nos hemos ido viendo, unas veces
presencialmente, otras veces por medios telemáticos, y también es una experiencia profesional y también una experiencia personal. Y por eso al agradecimiento hay que unir ahora también la felicitación por cómo los sujetos negociadores han sido capaces de desarrollar esa capacidad de negociación en ese contexto tan complejo en el que se ha movido todo el desarrollo de la negociación. Por tanto, agradecimiento, felicitación y también, pues, por decirlo de alguna manera, ánimo para continuar con ese espíritu de saber desarrollar esa capacidad negociadora en estas circunstancias complejas, diríamos, difíciles en las que se desarrollan las relaciones laborales en este sector. Muchas gracias. Pues, muchas gracias. Y ahora, a continuación, toma la palabra el secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo sencillamente quería hacer un par de reflexiones. Sabéis que soy bastante poco convencional en mis planteamientos y pues voy a seguir en la línea. Venía pensando en cuándo me voy a tomar la cerveza del aperitivo, pero además, venía pensando en otra cosa. ¿Cuántos presidentes de Puertos del Estado hemos tenido y cuántos han tenido que afrontar el tema de la estiba? A mí me salían 8 más el actual. A Xavier Vidal le saldrán menos porque alguno ni los cita. Entonces le saldrá alguno menos. Pero ciertamente, en más de 25 años de historia que tiene Puertos del Estado, habiendo sido parte de las sociedades cuando participábamos, habiendo salido, por ser ahora una cuestión en teoría privada, creo que los 8 presidentes han tenido que afrontar las cuestiones relacionadas con la estiba. Y esto me hacía hacer una reflexión. ¿Esto por qué sucede? ¿Por qué no hemos sido capaces de hablar de otras cosas? Algunas que os citaré ahora, desde luego, en positivo. No soy capaz de darle una explicación. A veces la parte social se considera que tiene una posición más fuerte y se vuelve a abrir el problema, buscando alguna ventaja. A veces la parte empresarial considera que es el momento de cambiar algunas cosas y se vuelve a abrir el problema. Lo cierto es que no creo que haya una cuestión que se haya alargado tanto en el tiempo sin que hayamos sido capaces de buscar una solución definitiva. Esto lo enlazo con una segunda idea que sí que os querría dar a todos. ¿Cuántas oportunidades nos quedan? ¿Cuántas oportunidades nos quedan? Yo no lo sé. Creo que pocas. Puedo intuir que pocas. Desde luego esta ha sido muy complicada. Muy complicada porque, como bien sabéis, hubo una parte empresarial que se salió y su único fin es destruir todo lo que pueda surgir en el resto de los acuerdos. Eso nos va a llevar a un escenario de pelea en la Audiencia Nacional y en Europa, y no parece que tengamos la capacidad de atraerles a unas posiciones razonables. Por lo tanto, eso va a ser una pega que hasta la fecha no se tenía. El Gobierno se ha implicado al 100%, como os ha dicho Verónica, Trabajo se ha implicado al 100%, el Ministerio de Transporte se ha implicado al 100%, puede que haya otras circunstancias en las que no esté. Y desde luego las personas que están aquí se han implicado al 100%, que a mí también me sirve para reivindicar pues, el factor humano, que creo que es el esencial para llegar a estas cosas. Y yo no sé si en un futuro pues seremos capaces de que todo esto vuelva a confluir. Si quitamos alguno de esos factores, pues a lo mejor no somos capaces de volver a llegar a un acuerdo marco. Desde luego, el factor humano, me gustaría hablar de Antolín, me gustaría hablar de Pedro, con Israel he tenido menos trato. La parte empresarial, pues se ha citado Javier Sáez, Elías, pues conocen el negocio, saben de qué va esta historia y han sido capaces de llegar a este acuerdo, con muchas dificultades. Menos mal que se ha jubilado Ernesto, porque la última vez que veo me dijo que me iba a tirar por la ventana. Por lo tanto, aunque Pedro lo ha dicho con pena, yo sinceramente me he quedado bastante más tranquilo. Con Jorge he tenido siempre muy buena relación, con Desi también tengo una relación, la verdad, insisto, con Israel pues hemos tratado menos. Por lo tanto, este es el escenario al que hemos llegado. Me gustaría, como ha señalado Pedro, decir cuáles son los retos, que esto es un poco lo que me gustaría plantear hoy aquí. ¿Cuáles son los retos? Desde luego los retos son dos. Principalmente tenemos que ser resistentes, como ha dicho José Luis, tenemos que ser resistentes. Hay ahora esos 2 escenarios que se nos abren, esperemos que el de Europa le seamos capaces de gestionar, el de la Audiencia Nacional, pues tal y como está la justicia en nuestro país, pues vete tú a saber. Pero bueno, esperemos que también.
Pero la resistencia, desde luego, en este caso, ha sido algo que ha demostrado su efectividad. En la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya hemos visto pasar a 2 presidentes. Teníamos al anterior, que desde luego tenía una actitud bastante beligerante con el sector y con el sistema establecido, pues ahora pues hemos visto ya pasar ahora al actual, que parece que su posición pues es más razonable. Y esto creo que tenemos que trasladarlo a los acuerdos locales. Como bien habéis dicho, como bien ha señalado en este caso Antolín, hay que hablar de los acuerdos locales y en las tensiones razonables creo que todos tenemos que ser conscientes del escenario en el que nos estamos desenvolviendo, insisto. Y pensar en aquello que os he dicho, que yo también me lo apuntaré a fuego, cuántas oportunidades nos van a quedar si un día esto se vuelve a romper. Y sobre todo el reto, cogiendo un poco lo que decía Pedro. ¿Cuál es para mí el reto? Desde luego para mí el reto es normalizar el servicio de la estiba. Que seamos capaces de hablar de lo que hace la estiba. Yo estoy muy orgulloso del servicio de la estiba y, por supuesto, de las empresas estibadoras. Este país ha tenido una crisis que, hombre, no voy a ir al siglo XX porque tuvimos la Segunda Guerra Mundial, pero como no se había vivido en el mundo, que los puertos siguieron funcionando con las empresas estibadoras y con los trabajadores. Pues eso se habría que hablar. Me gustaría hablar de eso. A mí me gustaría hablar de eso cuando se habla de la estiba. Tenemos en un sector en el cual los trabajadores están bien retribuidos, lo cual para mí es un motivo de orgullo. Las empresas estibadoras tienen sus ganancias razonables y tienen un nivel de competencia, porque a mí el tema de hablar de la retribución creo que es cuando ya no quedan otros argumentos, tienen un nivel de competencia, las empresas estibadoras, con un estándar elevadísimo. Yo podía poner a otro de ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de la productividad de Hutchinson, ¿no? Pues para el que no la sabe, está como otros, está en los mayores estándares del mundo. Por lo tanto, creo que esto es de lo que deberíamos hablar. Y para hablar de esto lo que tenemos que hacer es normalizar el servicio de la estiba. Normalizar el servicio de la estiba. Y ser todos conscientes que cuando empezamos en un momento dado a utilizar una posición con una cierta ventaja pues para reivindicar algo, quizá lo que estamos rompiendo pues va a ser bastante peor que lo que se pueda conseguir. Y yo creo que este para mí sería el reto esencial y este es el escenario tal y como yo lo veo. Siento haberlo chafado esto de la celebración, pero creo que nos quedan todavía algunas otras cosas en las que tenemos que pensar y, desde luego, no podía terminar sino dando las gracias a todos. Mientras esté el equipo actual, pues seguiremos apostando por este modelo y creo que, insisto, tenemos que ser claros hacia dónde vamos y ser resistentes y muy juiciosos a la hora de abordar pues, las cosas que tenemos por delante. Muchas gracias. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este acto y me corresponde de nuevo tomar la palabra para clausurar, empezando por agradecer la posibilidad de participar otra vez en el mismo y devolviendo todos los agradecimientos que he recibido en contra o a favor. Y digamos que empezando por donde acabó Álvaro, sí, hoy es un día para celebrar, claro que sí, es un día para celebrar un quinto acuerdo que ha costado muchísimo y es un día para celebrar la constitución de la comisión paritaria y como directora general de trabajo les digo que esto de cada vez que se constituye una comisión paritaria deberíamos hacer un acto porque no es lo habitual, así que celebrémoslo también. Este acuerdo marco yo creo que supone el inicio de un proceso de culminación, que eran los acuerdos locales, de un cambio profundo en las relaciones laborales en el sector de la estiba, un cambio que va a tener como consecuencia un fortalecimiento de las empresas y también pues aquilatar la estabilidad y la calidad en el empleo. Las partes patronal y sindical habéis demostrado, habéis ido dando un ejemplo, ¿no?, de entendimiento, de diálogo, de empatía, de lealtad con intereses en principio contrapuestos y esto debería servir como poco para estar orgullosos y orgullosas y para la reflexión sobre tantos otros ámbitos en los que esto nunca se produce. No puedo evitar aprovechar para destacar ante ustedes que hoy el diálogo social es una de las señas de identidad de este Gobierno, ¿no? Creemos que es la forma más transparente y más participativa de hacer política y también la más equilibrada y la más cercana a los intereses de la ciudadanía, porque cuando se produce un acuerdo social se logran aunar la línea política del Gobierno con los intereses, los anhelos, con las reivindicaciones de las personas trabajadoras y también de las empresas. Nada mejor, en efecto, que el hecho de tomar decisiones políticas basándose en aquellos intereses
de los que van a recibir dichas decisiones, ¿no? Este sector es un ejemplo, es verdad que es uno de los más paradigmáticos, ¿no? Pero es un ejemplo más de nuestro empeño de reconstruir el diálogo social. Por eso la Estiba, sus trabajadores, sus trabajadoras y sus empresas, a través de estos sindicatos y de esta asociación patronal, tuvieron un papel fundamental, vital, en la reforma legislativa que ha permitido a la postre llevar este quinto acuerdo marco al Boletín Oficial del Estado. Este quinto acuerdo, esta forma de negociar, reflejan lo que es el presente y debe ser el futuro de las relaciones laborales de nuestro país. Una apuesta por la negociación, por el consenso, por el diálogo. Yo no puedo aprovechar, sino aprovechar, ¿no?, el lujo que me han concedido sobre la posibilidad de clausurar este acto para reiterar que mi puerta y que todas las del Ministerio de Trabajo y Economía Social van a continuar abiertas para estas partes, para seguir progresando en la construcción de ese futuro que todas queremos que llegue a buen puerto, y sobre todo para trasladar la más calurosa enhorabuena por conseguir llevar todos esos esfuerzos que yo los conozco, los he conocido en gran parte, y no todos, y es de admiración, hasta este acuerdo fantástico. Siempre en el equilibrio entre las partes es donde está realmente la bondad de cada uno de los acuerdos. Y yo, además, ahora quiero acabar clausurando, pidiendo, que no se ha producido durante el acto, aunque había, bueno, muchas no, yo diría, todas las intervenciones se merecían seguramente un aplauso final, pero quiero, me gustaría, ¿no?, cerrarlo trasladando este aplauso a los presidentes y a las partes negociadoras del quinto acuerdo por todos sus esfuerzos. Así que